Una vez más aquí, amigos televidentes, bienvenidos a este su programa Visión Económica a las 18 horas. Don Henry Tavares, Leonardo Valverde y un servidor, Alejandro Noel, con una forma diferente de decir y hacer noticias. Bueno, el asunto de Haití en la ONU, don Henry. Bueno, no tan solo de Haití, ya usted trató, o lo veremos eso dentro de un ratito, sí, aunque hubo participación de República Dominicana, hubo participación de Haití, con un discurso muy específico y diciendo toda la situación por la que ellos pasan. También el presidente dominicano no dijo nada que no hubiera dicho en las otras ocasiones, pero sí, yo quisiera tratar el tema de las Naciones Unidas como algo más específico. Vamos a decir que las Naciones Unidas, y lo dije hace un momentito, es infuncional, porque para lo que fue creada no lo ha podido evitar. Se ha evitado una guerra mundial, se ha evitado la bomba atómica, pero realmente no han impedido ni las situaciones que se presentan de guerras entre países, no han podido resolver el problema del hambre y la redistribución de la riqueza, nada de esas cosas que se especifican, porque las Naciones Unidas es un órgano prácticamente unilateral. Estados Unidos asumió eso, le dio el terreno de la sede para tenerlo, para que Estados Unidos decida quién va y quién no va. Por eso Maduro no puede ir, por eso, y son un jefe de Estado, y mucha gente no puede ir por esa situación. Entonces, las Naciones Unidas, en su infuncionabilidad, pues tenemos este aspecto de 80 años ya de fundada, ya casi todo lo que no es casi, todo lo que estuvieron en el inicio de eso, no viven. O sea que es una organización que se ha mantenido en el tiempo. Esta 80ª versión, pues, empezó el día 23 y concluyó en el día de ayer, donde todos los presidentes, con una serie de espectáculos, pues, se presentaron. La primera situación se presentó con lo que es la participación de Donald Trump, lleno de situaciones. Le detuvieron eso no fue un azar, eso fue alguien que detuvo, sí, eso fue para crear una mala situación. Sí. Luego el puntero no quería funcionar y él comenzó y el teleprompter tampoco. Entonces, eso que tienen tiempos específicos para tu discurso, ese tiempo para él no fue nada, él duró 1 hora hablando todas las cosas que él cree que es importante que todo el mundo lo sepa. Pero hablando mal del mismo, es como yo vaya a la casa de Leonardo a hablar mal de Leonardo. No, que hacen la comida mala en la casa de Leonardo, ¿tú entiendes? Entonces, todas esas situaciones, pero el que abrió las sesiones fue Lula, con un discurso en apoyo al multilateralismo, un discurso sweet, un discurso bueno, que hasta Trump dijo que lo iba a invitar para que conversaran, para ver los temas en unos días. Bueno, dijo pues, Trump que le dio un abrazo, le guiñó los ojos y que se cayeron bien. Así es, y se cayeron bien, no se habían caído. Me cayó bien el tipo y yo también le caí bien. Bueno, porque como se gobierna por Twitter, entonces tenemos todas estas situaciones, más no decir lo que dijo el presidente dominicano, ya nosotros lo sabemos, y la situación de Haití, que la verdad es que no tiene solución, y no se va a trabajar. Vence el asunto de Kenia, vence el 2 de octubre, y entonces es una propuesta de las Naciones Unidas, que es una propuesta con poder, ¿me entiendes? O sea, no es un asunto para pacificar, sino para que se haga factible el gobierno haitiano. Así lo dice específicamente. O sea, que no va a estar con mano suave, ¿me entiendes? Van a entrar y van a imponer. Lo único que yo veo malo es que cuando tú impones desde afuera, las cosas adentro no son iguales. ¿Y quién tiene la capacidad para sensibilizar a Xi Jinping para que no vete un esfuerzo como este? Porque Trump lo afirmó, que Trump dice que no cree que China vaya a aprobar la iniciativa. Yo creo que Trump lo dijo primero, porque cuando tú esperas que se haga lo diferente a lo que tú dices,
eso es lo que él está haciendo. Él está tirándole la bola a China como diciendo, ellos no lo van a permitir. Entonces, Xi Jinping es una persona totalmente diferente a las actuaciones de Trump. No, pero miren, hay algo, miren, para entender las Naciones Unidas, en la Constitución de las Naciones Unidas no hay un punto ni una coma que tenga que ver con la forma de ser de los maometanos, ni de las religiones de China, ni la filosofía china. Ahí no hay nada. Por eso dije que era unilateral la creación de la ONU, porque responde específicamente a un criterio occidental del que ganó la segunda, ganó sin pelear. Quien ganó en Europa fue Rusia. Olvídense, quítense eso de la cabeza. Bueno, sí, a Japón se le ganó, pero a Japón se retuvo el término de esa guerra porque tenían que tirar la bomba atómica. Después de haber invertido todo eso, tenían que tirar la bomba atómica. Ahora, tenían que probarla. Estuve leyendo unos trabajos especializados y hay especialistas que establecen que con el fin de la Guerra Fría, el derrumbe del muro de Berlín y la emergencia de la fracasada globalización, las Naciones Unidas debió haberse hecho una reingeniería, porque ya el contexto no era el mismo, cambió radicalmente, ¿verdad? A partir fundamentalmente de 1990. Y sin embargo, Estados Unidos no estimularon nada de eso, lo dejaron a sí mismo que se fuera deteriorando, de suerte que no tuviera capacidad ni beligerancia para impedir la travesura de los países más armamentistas y los países que su economía se basa en la industria militar. Pero ahí se habla de todo. Bueno, el amigo presidente colombiano, Petro, pues pidió una invasión prácticamente, que todas las naciones fueran para Israel a tomar eso ahí. Esas son de esas cosas. Esas son cosas risibles. Sí, de que un presidente proponga ese tipo de cosas. El único discurso político que yo vi ahí de fondo fue precisamente esa propuesta. Porque el reto era simulación, el reto era mago, pero es una propuesta política, eso no va a suceder, pero de todas maneras esa es la guerra de posiciones, y tú tienes que fijar postura, y entonces tú vas a ver de allá para acá qué viene, porque realmente Israel necesita un escarmiento. ¿Quién se lo va a dar? ¿Quién le va a parar? Decía Henry que es el pupilo de Estados Unidos. Yo pienso más que es un engendro, porque un pupilo es una cosa mucho más agradable, tal cosa. Ahora un engendro es destructor, un engendro generalmente en vez de construir, destruye, y yo pienso que la humanidad necesita, si no una intervención a Israel, pero sí decirle a Israel, hasta aquí. Miren, ya está bien. Pero, ya está bueno. Pero no, decir Israel es decir mucho, no es Israel. El pueblo israelí no es eso, pero sí esta gente que están en el gobierno. Por supuesto que sí. Son esta gente que está en el gobierno. Y la gente que más asusa para que los iraníes le tiren una bomba atómica a Israel. No, son los mismos ortodoxos. Sí, los ortodoxos de allá de esos son los que van a asusar a Irán. Mire, haga la bomba, tírensela, porque no hay forma. La verdad es que... Bueno, aquí el Código Laboral se creó el Observatorio Nacional de Migración Laboral. Esto es una herramienta bastante importante para la República Dominicana porque te da el movimiento laboral entre las regiones o entre las provincias, cuáles son los empleados, o sea, los colaboradores que migran hacia otro asunto buscando qué. Y realmente, si usted tiene Serie 31 y está en Bávaro, debe haber no un control, sino una estadística. ¿Qué busca la gente migrando de su área natural hacia un área donde no tiene las mismas facilidades de donde es? Entonces, eso está muy bueno, está creado por el artículo 145 del Código de Trabajo. Y esas son de las cosas que del 1990 y ¿cuánto fue? 96, ¿verdad? El Código de Trabajo. Estamos hablando de 29 años tiene el Código de Trabajo. Fue cuando
Balaguer, ¿no? Sí. Sí, entonces... Pero fueron las reformas de los 90. De los 90, sí. Sí, es el código de este señor que era del PLD y luego vicepresidente de la República. De la República, Rafael Albuquerque. Y entonces yo digo, estamos atrasados en esto, 20 y pico de años. Entonces, casi 30 años tenemos, o sea, el código tiene prácticamente más de 30 años. Y entonces, hoy lo ponemos como una novedad. O sea, 30 años de atraso, amigos televidentes, para hacer ese Observatorio Nacional de Migración Laboral. Mire, don Alejandro, con la anuencia suya, aquí hay un elemento importante en el tema que usted aborda y tiene que ver con la división que hay en la República Dominicana, generalmente para tomar decisiones de asunto país, de asunto nación. No voy a decir de Estado porque ese es otro rollo. Necesariamente se necesitan consensos y los consensos no se dan por obra y gracia del Espíritu Santo, se dan en la creación de condiciones. Y yo digo esto porque la población humilde que debiera entender de qué estamos hablando, cuando le hablan de formalización contra regularización que se ha habido, el pueblo se queda entendiendo que es lo mismo. Yo propuse en una reunión que participé que de manera muy didáctica, con mucha pedagogía y herramientas lúdicas, se le pudiera explicar a la población la diferencia entre una cosa y otra cosa, ¿verdad? Porque si a través de este observatorio nacional de migración laboral se va a establecer mecanismos de legalizar la mano de obra que se necesita según los territorios, los actores y los sectores de la economía dominicana, eso hay que aplicárselo a la población. Y si la mayoría entiende esto, la mayoría va a estar de acuerdo, porque no es un invento. La inserción de la mano de obra, no voy a decir extranjera, sino haitiana, en la agricultura, en la construcción, en el turismo y en los hogares dominicanos, por no decir otro sitio también. Y eso es una realidad que se ha venido construyendo en décadas. Entonces esa realidad usted no la va a tirar porque hay una crisis en Haití. Eso hay que trabajarlo y por eso que yo planteo la necesidad de los consensos. Vamos a la pausa, cumplimos con los compromisos comerciales y regresamos a Visión Económica.